Bueno. No, pero ya Un clarito para nuestro héroe. Así está bien. Sí, así está bien. Ya no sé, pero el profesor tiene un... Afrodependientes que llaman ahora. Sí, no. Exacto. Solo que tienen sus características distintas por razones étnicas de otro orden. Pero es el proceso colectivo lo fundamental que tenés para cambiar la sociedad. Mientras sigamos en este individualismo neoliberal, además de consumir, ahí estamos perdidos. Bueno, que hay que agregar, que es un problema fundamental de ese momento histórico, es que estaba iniciándose la Segunda Guerra Mundial. Y eso determinaba absolutamente todo en el mundo, incluso particularmente en los países de avanzada en América Latina. Y los países de avanzada en América Latina eran México, Colombia, Brasil. En menor grado, Chile. Pero eso era... Argentina, pero entre otras características. Pero ¿eso qué quería decir? Que el mundo para estos tres países que te estoy señalando estaban apenas entrando a la iniciación del sistema capitalista, es decir, que la Revolución Francesa apenas se había empezado, la que fue en 1789, en 1934, 1932 en México, 1937, 38 en Brasil, con Dutra, ¿no? Entonces, ¿eso qué hacía ver? Que estos países apenas entraban al proceso del desarrollo industrial. Es decir, que había que acabar con ese viejo formalismo del feudalismo que había existido antes de la Revolución Francesa en Europa. ¿Y qué ocurre? Que ese industrialismo, al igual que la Revolución Francesa, entra con la necesidad de instaurar la ciencia como método de trabajo y de investigación. Que no existía, porque en la hegemonía conservadora no se podía decir sino sois cristiano, sí, por la gracia de Dios, y acabó el problema. Y de ahí no... ¿Cómo percibe el concepto de interculturalidad? Exacto, es lo que te estoy tratando de llegar a ese, por eso te doy, porque es que la interculturalidad como definición, dijéramos, no enredada en su contexto, pues no se puede definir. Y si se define, siempre se cae en un error o en un defecto de carácter ideológico. Entonces, ¿qué ocurre? En esos problemas que nos había dejado la hegemonía conservadora, hacían que no existieran sino los niños bien y los otros que no eran inteligentes. Ya asistió al museo de la biblioteca Luis Ángel Lara sobre la niñez, los niños que fuimos. De los niños que fuimos, bueno. Ahí le describen muy bien. Bueno, entonces estamos tratando de, claro, que yo estoy un poquito anterior a los niños que fuimos. Yo soy ya. Maestro, usted utilizó el triciclo de 3 ruedas, ¿o no? Pero de todas maneras, esto que te estoy diciendo, ¿qué hace? Que esa enjundia que traíamos de la hegemonía conservadora, en donde no había sino poetas, ¿no? y curas, entonces no teníamos derecho a pensar. Solo cuando llega la revolución en marcha empezamos a pensar y empezamos a instaurar instituciones como la Escuela Normal Superior, que es hoy, de la cual es heredera hoy la Universidad Pedagógica Nacional, empieza a hacer sus procesos de investigación de acuerdo con las orientaciones de la revolución en marcha y de acuerdo con las necesidades del país, que eran esas nuevas cosas, y ponen como rector de la universidad, no universidad, sino de la Escuela Normal Superior, a un compañero que se llamaba José Francisco Socarrás, guajiro, nacido en Villanueva, ¿no? Y él
que estaba recién llegado de Europa, que terminaba ya sus estudios, e involucra la necesidad de la investigación científica como necesidad sine qua non, no se podía desarrollar la educación. Y así se inicia. Y ese mismo reflejo se ve luego, en forma inmediata, en la Universidad Nacional, en donde solo hasta entonces empieza a hacerse investigación científica, es decir, a base de la investigación, de la experimentación. Eso era lo que traía la ciencia. Pero ¿qué te digo? El problema cultural venía de antes, de la hegemonía conservadora, en donde no se podía pensar, y en donde aquí todos los que vivíamos, los que no teníamos plata, teníamos que vivir en alpargatas, cuando no pata al suelo, ahora sí como Shakira, ¿no? Los pies descalzos, cultural, que se creía que eso era apenas para, como decía nuestro amigo el de la HJC, el mundo J, ¿no? Para las más, ¿cómo es que dice? Las inmensas minorías de Colombia. Y resulta que no, si la cultura es para todo el pueblo, no para las inmensas minorías. Pues es que eso era la cultura que se creía entonces a lo Gaitán, ¿no? Que creía que eran los privilegiados, que solamente los caudillos y que solo los demás tienen es que seguirnos, que son borregos, porque los únicos inteligentes somos nosotros, ¿no? Esa era la herencia de la hegemonía conservadora. Entonces solo cuando empieza a cambiar la vida, cuando empieza a hacerse ciencia, empieza a cambiar el problema cultural. ¿Y qué ocurre? Que uno de los factores fundamentales que cambiaron la cultura en Colombia fue la educación física. ¿Por qué? Porque la gente no estaba acostumbrada a ir a las fábricas porque no las conocía. Había tal cual fábrica que era como haberse ganado el baloto, pues, ¿no? O haber organizado los juegos. Sí, alguna cosa de esas. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente, los campesinos, no llegaban a trabajar a las fábricas, no porque no tuvieran necesidad de pronto, porque no les gustaba, sino porque no tenían el ambiente cultural para hacerlo, no sabían que era una nueva sociedad industrial, que era enfrentarse a una máquina, que era tener una disciplina de trabajo, que era, en fin, todo lo que acarrea consigo mismo el industrialismo, lejos del feudalismo. Entonces, la educación física hace eso en primer lugar, hacer que la gente cambie la manera de pensar para que vaya a las fábricas, y es cuando empieza a nutrirse el país de trabajadores. Y por eso en Bogotá tú ves que eso es parte del mundo cultural. Esto no existía, lo que más existía era aquí el Teusaquillo, que era el barrio de los burgueses, ¿no? Y alrededor de esto habían una serie como el Acevedo Tejada, el San Fernando, las ferias, aquí había cerca la Universidad Nacional, que está ahí intermetido, que eran los llamados barrios obreros, porque había que darles donde vivir la gente que venía de fuera de Bogotá para que pudieran trabajar. Y especialmente, por ejemplo, los ferroviarios se ubicaban en determinados cerca de la estación de la Sabana, en fin, todo eso. Muy conocidos por usted en su Sí, ciertamente. Y eso cambia el ambiente cultural, que oradores como negros, rasos, ¿no? Claro, eventualmente hay. Esa etnia para el país fue enormemente importante, porque muchos de ellos fueron a la Universidad Nacional y a la Escuela Normal Superior. Y tú ves, por ejemplo, gentes, y algunos de la Libre, que se hacían abogados, ¿no? En fin. Y se vuelve un punto de referencia. Claro. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba el compañero? Se me olvidó ahorita el nombre. Bueno, es que tengo también Alzheimer, ¿no? Es que eso es parte de la cultura, ¿no? Pero, por ejemplo, había, por decirte un caso, el profesor José del Carmen Cuesta, del Río Sucio, Chocó, ¿no? Un personaje intelectual. O el compañero, ¿cómo se llamaba? El que fue ministro del Trabajo de López,
¿Cómo? ¿Tadeo? No. De López Pumareo. Ahorita me acuerdo. Esos eran muestras de lo que era. Había la presencia de afrodescendientes en la Escuela Nacional de Educación Física. Muy escasa. Muy escasa. Que yo me recuerde de todas esas promociones iniciales, solamente me acuerdo de, ahora se me olvidó el nombre, del muchacho Arias, Reinaldo Arias creo que se llamaba, y Mosquera, que está ahorita en Barranquilla, está enfermo además. Y había otro que era por allá de Tumaco, no me acuerdo por ahí, que se fue a trabajar a Naín, pero dijéramos, la ascendencia étnica afrodescendiente era muy escasa en la educación física, pero solo después del año 50, 60, ya empezó a fluir, pero antes era realmente escasa. ¿Por qué? Porque ese era el problema de la cultura, que a la universidad no podían llegar los afrodependientes porque eso era descrédito para la nación, porque eso era la concepción de la hegemonía conservadora, que nos había dejado todo desde 40 años de hegemonía. Si te dices que el problema de la cultura no es un problema de como dijera cualquier Uribe, ¿no? Ahora empezamos con la inteligencia vial y ya se cambió todo. No, si eso no es un decreto, es un problema de vida. Entonces solo hasta cuando van cambiando las maneras de pensar es que la cultura va cambiando. Fíjate tú, por ejemplo, cosas como eso que te decía yo de que vivíamos todos patas al suelo, eso no es por molestar, eso era la hegemonía conservadora. Pero cuando viene el industrialismo, ya el Zapatero Remendón deja de ser la vedette del paseo y empieza a haber fábricas y empiezan a ver, aparece la fábrica Bata, la Corona, otra. ¿Qué pasa? Que empiezan ellos, para poder vender sus productos, ¿a quién se los van a vender? A los 18 privilegiados que sí tenían con qué comprar Además los traían de Inglaterra. Empiezan a hacer propaganda, es decir, es que hay que calzarse, porque si ustedes no se calzan, los abañones, las infecciones, los fríos de los riñones, de verdad, hay necesidad de comprar calzado. Y empieza a haber en Bogotá gente que empieza a ponerse ya calzado, y sin renunciar a su ruana. Eso, y ahora utilizamos el iPad, todo eso. Pero entonces, si te fijas, y eso que te estoy diciendo, ¿qué quiere decir? ¿Que es imposición? No. ¿Cómo? Es el cambio de las relaciones de producción las que hacen que cambie la manera de pensar. Es decir, que la cultura no es un problema de simples privilegiados, no, eso está en consenso con el desarrollo social universal. Maestro, se estén interesando por la investigación, porque siempre les ha importado nada. Ellos se han seguido leyendo a Rousseau porque creen que eso es, y eso ya no es, ¿no? Ese fue el día que pasó. Ya, se le está grabando eso y ustedes cosechan enemigo a todos los Y no hace sino copiar cosas y mejorarlas, ¿no? Y que decir que la didáctica o que la pedagogía, o que ahora para enseñar eso hay que hacerlo con una sonrisa con el labio inferior, y otros dicen que hay que hacerlo con la sonrisa del labio superior. Y nadie está en contra de eso si eso mejora. Lo que pasa es que eso no transforma nada. Necesitamos cambiar la manera de pensar, es decir, que la ciencia ya dejó de ser la última verdad, ya no es la verdad. Tenemos que conseguir algo que no sea la última verdad, porque ya la verdad que nos decía la ciencia que era la verdad, ya no es. Y entonces, ¿cuál es la verdad? La que yo digo, no, estamos buscando apenas, empezando a buscar lo que corresponde a la verdad, que nunca llegaremos a ella, es distinto, pero estaremos casi siempre más cerca de ella. Es decir, hay que buscar siempre la simple. Tenemos que hacerlo así, pero ya le encontraremos algo que resuene precisamente en el pensamiento. entonces la propuesta coordinada por el profesor Miguel Ángel Alomío, egresado de la Universidad Pedagógica, que trabajó el grupo de danzas allá en los años 80. Por las espinillas debajo de la mesa.
para llamarle Para la ablandar atención, los para llamar la atención de que estamos mal, que hay necesidad de cambiar la manera de pensar. ¿Sí te fijas? Y eso es lo que, porque nosotros no podemos seguir ahora mamando, como dice vulgarmente, mamándole gallo al vulgo. Ah, no, es que la ciencia es muy interesante, y nos volvemos todos academicistas y no hacemos nada, porque eso no es. Hoy el academicismo se fue para el suelo. Aquí no tenemos que ser académicos, aquí tenemos que ser el pensamiento social. Esa es la mejor academia, la vida misma. Que ese es el otro apodo. Bueno, pues parte de lo que hemos discutido un poquitico es eso, es mirar como cuáles han sido los intereses de las personas que investigan y reunirnos y que poder interactuar en ese saber que han construido de la manera que sea Y es que lo que y empezar a discutirlo en ese sentido. Y sobre todo, claro, esa primera etapa es esa, porque después tienen que renunciar a todo eso, inclusive a la universidad, que no sirve para nada. El papá, mira, le están grabando y lo van a joder. Diga, menos mal que dijo, mire papá. Les dije aquí al consejo directivo que yo les pedía que no me dejaran asistir a clase. No porque me importara a mí eso, les dije, sino porque de tanta basura que dice el cura, pues algún día iba a reventar, iba a hacerlo quedar mal. ¿Y para qué? Y tal, qué sé yo, en fin, ¿no? A demostrarle que lo que decía no era cierto, en fin. Y dijeron, vámonos. Allá lo discutieron y aprobaron de que yo no asistiera a cultural. Pues ahí está. Sí, pero es que ahora en el consejo directivo está el padre Ramírez. Ahora eso lo llaman la convicción, que no prestan servicio. Objeción de conciencia. Objeción de conciencia. Se llama. Y dele. Existía. Me hizo presentar, porque le dije, la primera cosa lo hago brevemente, pues para no. Eso se hizo a través del tiempo. Yo terminé en el año 54 y solo hasta el 58, 59 que me dieron el diploma. Bueno, ¿Y cómo lo celebró? no, Ya quedó afortunadamente con quien me juró fidelidad ante el altar. Eso estuvo de película. Bueno, Le mudó fidelidad de la taxa, ya le Que ya lo está. ya me está tintoneando que nos vamos, ya medio minuto. Para echarles el último cuento de cómo la política sí interviene en esto. Y entonces resulta que el cura era el grifo donde se abría o cerraba la cosa que me dieron el diploma. No, sí que usted no asistió nunca a clase y por eso tiene 0. Sí, señor, no asistí a clase, fue por esto, por tal razón. Bueno, yo voy a hablar con los del consejo. Y todo eso se pasaba en el tiempo. Hasta que por fin un día, sí, mire, joven Zavala me decía, que todavía no tenía el pelo blanco. Joven Zavala, para quitarnos ese problema hagamos un examen de validación. Sí, perfectamente, lo que usted diga. ¿Sobre qué debo hacer el examen? Ya sobre las conferencias que tienen los muchachos de último año, los que tenían cuando nosotros estábamos estudiando. Y así, con mucho gusto. Yo le pregunté a Darío Ramírez, que mamaba gallo también y que le decía el cura, hablándonos del matrimonio a estas horas de la vida, me decía el Darío, ¿no? Pero aquí yo tengo las conferencias. Todo lo que vimos fueron estas 2 hojitas de oficio hechos en máquina, porque entonces no había computador. Ni mimeógrafo. El mimeógrafo sí, ya lo teníamos. ¿Ya lo tenía? Bueno, y entonces dije, cogí las imbecilidades. Yo me lo leí, repasé. El día que fui al examen, contesté las preguntas que me... Maestro, usted... Cuando llegué a preguntar a través de las semanas, porque el cura no llevaba la nota nunca, por fin me dice el secretario, sí, aquí ya llegó la nota. ¿Cuánto le puso? 2. ¿Cómo así? ¿Que 2? ¿Por qué?
a buscar al cura. Por fin me contestó. Mire, ¿no? Es que usted no contestó de acuerdo con las conferencias. Pero ¿cómo no? Si ahí dice esto, yo le dije tal. Y yo, no, pero es que no está como dicen las conferencias. Quería que se lo repitiera, como decía la conferencia textualmente. Y yo le fregué, también me dijo, bueno, entonces, tanto le fregué que me voy, hagámoslo, entonces, hagamos un nuevo examen para que no tenga usted problemas y tal. Pero, ¿y sobre qué estudié? Sobre lo mismo. Claro, yo cogí esa vaina y la aprendí de memoria, como si fuera una recitación, ¿no? Tú me preguntabas de cualquier parte si quería hacia abajo o hacia arriba y se lo repetía. Y llegué, aquí el padre le dejó las preguntas, después de muchas semanas, claro. Las preguntas, siéntese allí y contesta, cogí tal, y le puse tal y como estaba en las conferencias, memorizando la cuestión del elefante, de memoria todo lo que me preguntó, aquí está. Voy a pasar, dije, para mis adentros. Cuando llegué, después de muchas semanas que pasaban meses, la nota, sí, ¿cuánto? 2. ¿Qué 2? Otra vez a conseguir al cura. Y el cura, no, es que usted cogió y se copió de las conferencias. ¿Cómo no? ¿Cómo? Pues, pero ¿cómo no voy a estar igual a las conferencias si no es que me lo aprendí de memoria? No, la última es 2 y acá no me quiso atenderme. Era un tipo medio amanerado, ¿no? Con guantes. Miraba así por encima al joven chaval. Y yo, ¿qué voy a hacer? Me tocó buscar una fecha, averiguarme, hacer a lo Uribe, ¿no? Haciendo los interviews de los chuzadas y vainas, hasta que descubrí cuándo era que tenían reunión de consejo directivo en donde el cura era también. Y eso fue allá, en el Parque Nacional. Yo me aposté en el sitio donde yo los veía llegar a todos. Llegaron todos. Yo me esperé mientras se saludaban, entraban, y de pronto se tomaban un tinto, cualquier cosa tal, y entraban al salón. Ese es el momento. Se estaban sentando. Para iniciar la sesión, entró el joven Zavala. Qué pena con ustedes, yo vengo aquí en esto y les expliqué brevemente y me ha ocurrido esto y resulta que el padre le repetí, le dice y le dije, no, es que le voy a enseñar que yo no me copié nada, sino que usted preguntó esto y empecé ay, mire, quitémonos ese cirilí del joven Zavala, ay, así hacía el cura, ¿no? Yo le pongo el 3. Perfecto, Reverencia, le agradezco mucho. Lo que quiero es que quede constancia en este consejo directivo.